En el lejano 1997, Square lanzaría Final Fantasy VII, que es considerado como uno de los juegos más importantes de la historia al ser un éxito tanto en ventas y en la crítica para la PlayStation original. Siendo considerado como un juego valioso y considerable aún para la época, era inevitable que cosechara una fanaticada que seguiría a la franquicia y todo lo que conforme a esta, y como cualquier fandom siempre habrá un nicho, un hueco, donde se encuentran las personas más extrañas, enfermas y lunáticas que podrían existir. Aquí comienzan todas las historias de manipulación, privación del sueño, explotación y abuso contra fans comunes que cometerían el error de establecer contacto con Gen y Ojo. Gen, también conocida como Jennifer Cornet, y Ojo, también conocida como Renee o Jack, son dos personas muy diferentes. Gen se presenta como una persona extrovertida y carismática, mientras que Ojo por el contrario es muy introvertida y reservada. Sin embargo, ambas están fuertemente unidas por la creencia de que sus cuerpos albergan diferentes espíritus de personajes del mundo de Final Fantasy VII. A Gen le resultó muy fácil encontrar personas a las que perseguir, gracias a su sitio Ojo.org, un sitio dedicado a los fans del personaje Ojo de Final Fantasy VII, y a las amistades de Ojo en la universidad, encontraban personas particularmente vulnerables y fáciles de manipular. También gracias al carisma, la insistencia y la profunda fe en el soulbonding, un término para referirse cuando alguien cree que tiene otras almas dentro de su cuerpo. Gen se aprovechaba de las debilidades de los demás, convencer a sus víctimas de la presencia de espíritus de personajes de Final Fantasy VII, para acercarse a ellos y manipularlos, para conseguir dinero y comprar comida y objetos que ella consideraba como mágicos. La página de Monsushi, perteneciente a Icarus, tiene una advertencia pública que es el punto de encuentro de decenas de testimonios de chicos que han sido víctimas de la pareja. Varias páginas han ayudado a la realización de este video, las fuentes se encuentran en la descripción. Icarus, un chico transgénero de 19 años con problemas de alcohol, creador del sitio dedicado a los fanáticos de la franquicia de Final Fantasy, entró en contacto con Gen y Ojo a través del sitio en 2001. Llevándose bien con la pareja, a pesar de una primera impresión negativa y del evidente desorden que reinaba en el apartamento, en 2002 Icarus decidió mudarse a vivir con ellos. Regresando al pasado, Icarus tendría una página de fans sobre Final Fantasy VII, estaba dedicada especial a los personajes Cloud Strife, protagonista del juego, y Sackfer, un personaje menor. Para Icarus era algo común recibir correos de fanáticos, mismos correos que él compartía en su página. En noviembre 13 del 2001, Icarus recibiría un correo de alguien llamado Ojo, un personaje menor que era un científico loco del juego. Ambos platicaban con poca frecuencia debido a que no tenían mucho en común, aunque esa persona llamaba a Icarus por el nombre de Zack en su lugar, aunque era algo que no le importaba debido a que Zack era el personaje favorito de Icarus, y porque en ese tiempo lo consideró un simple roleplay, algo insignificante, ¿verdad? Entre uno de los correos de Ojo, le presentaría a su esposa Gen Cornet, quien insistía que la llamaran Genova como el personaje alienígena de Final Fantasy VII, y creía que era una hechicera. Aún con estas peculiaridades, Icarus pensó que era un simple roleplay y nada más. Un día Gen le preguntó a Icarus si él tenía alguna memoria de su vida pasada o si simplemente creía en ese concepto. Él estaba abierto a la idea de vidas pasadas. Gen creía en la idea de que existían universos alternativos infinitos y que tal vez, los videojuegos realmente sucedieron en sus vidas pasadas. En ese momento ella le diría que en su vida pasada era Zack. Piénsalo, dijo ella, ambos crecieron en el campo, ambos tienen ese instinto de arrastrar a los amigos que podrían quedarse atrás. Recibirías una bala por alguien, ¿verdad? Dices que no crees en la magia ni nada de eso, y él quería ser mercenario, tienes un patrón de habla similar. Incluso vives en un sótano como si él estuviera encerrado en uno, y lo odias. Gen luego explica sobre los distintos personajes que ella y Ojo pudieron encontrar, personas que se les había llevado a la conclusión que habían sido personajes de videojuegos en algún momento. Había un Aries, un Sid, un Gast y hasta un Rexy. Parecía que era un simple club de roleplay, algo genial, ¿no? Aunque la charla de las vidas pasadas era algo fuera de lugar, lo demás estaba bien por un tiempo. Antes de la Navidad del 2001, Ojo y Gen le pidieron a Icarus que las visitaran el fin de semana para conocer a los demás y pasar un rato. El viaje en autobús le costaría $300 para llegar a la Universidad Estatal en Pensilvania. A pesar del costo, la pareja le prometió pagar su alimentación.
Ojo lo recibiría en la parada de autobuses, para su sorpresa, llevando una bata de laboratorio. Al llegar al apartamento, Gen habría recibido a la pareja, primero le gritó fuertemente a Ojo, unos segundos más tarde y de repente, se volvió la persona más amable del mundo. Fuera lo que fuera por lo que estaba enfadada, se fue por la ventana. En ese fin de semana y el apartamento estaba hecho un desastre, estaba desordenado y había cosas tiradas por todas partes, el piso estaba lleno de brillantina, pero Icarus pensó que solo eran universitarios un poco tontos, claro, los universitarios suelen hacer líos. Las chicas llevarían a Icarus a pasear por la ciudad y le presentaron varias personas al azar durante el tiempo de frío. Todo iba bien hasta que llegaron al centro comercial. Este sería uno de los primeros incidentes donde le tendría miedo a Gen, ella había irrumpido a un lado del centro comercial y comenzó a enfadarse. La razón de esto fue porque no tenían el suficiente dinero para comprar algo que ella quería mucho. La situación era incómoda por todos lados, pero afortunadamente se había olvidado al regresar al apartamento, donde pasaron un buen rato. Sin embargo, en ese momento Icarus comenzó a darse cuenta de que Gen no estaba actuando cuando hablaba de sus hijos o sus otras yo. Existe una comunidad llamada Soulbonding, por lo que Gen es una Soulbonder, según el internet. El Soulbonding, o vinculación de almas, es un acontecimiento espiritual en el que un personaje de ficción esencialmente se une a una persona. En este caso los personajes de Final Fantasy VII se habían unidos con varios universitarios en un apartamento descuidado. Ella cree que tiene muchas personas viviendo en su cabeza hablando, y cuando quiere adoptar una personalidad que mejor se adapte a una situación para su beneficio personal, actúa como tal. Ese fin de semana, Icarus había tenido un conflicto con su mamá, por lo que Gen y Ojo sugirieron que se quedara más tiempo y comenzaron a hablar de medidas muy drásticas como alejarse de su casa, abandonar su familia y hasta tenían un número de apoyo para jóvenes. Y aunque su familia fuera un estrés para él, Icarus no quería dejarlos de lado, por lo que decidió quedarse tan solo 2 días más en el apartamento, como una forma de jodetear a su madre. Gen contó que su relación con su madre era similar y que Ojo tuvo que viajar hasta California para rescatarla. Aparentemente, la mamá de Gen era abusiva con ella por ser lesbiana al igual que tenía un padre ausente, incluso ella tenía historias de cómo su amiga abusiva la entrenó para ser como Sephiroth, el villano principal de Final Fantasy VII. Los días pasaron y ya era hora de que Icarus se fuera, estaba ansioso debido a que no tenía dinero y por el cuidado de su rata mascota. Quería llegar temprano a la parada de autobús y tratar de reducir las probabilidades de que pasara algo malo. Gen le aseguró que sabía a qué hora salía el autobús, ella tenía el horario en su computadora que no le dejaba a Icarus verificar la hora por sí mismo. Llegaron a la parada del autobús y descubrieron que habían perdido el autobús por 1 hora, se retrasó un día por lo que Gen juró que era un error honesto. Al día siguiente regresó a su casa y en general, la primera visita no fue tan mala. Icarus solía visitarlos con frecuencia, debido a que parecían que siempre querían que él conociera a alguien. Nos encontramos con Aeris, nombre basado en el personaje que era el interés amoroso de Zack. Icarus la veía como una chica universitaria genial y se volvieron buenos amigos, pero Gen tenía otros planes. Ella sería una aprendiz de Gen, ella sería sometida a grotescos rituales relacionados con la magia, la unión del alma, como sumergirse en una bañera de agua fría llena de tinte verde y cúbitos de hielo. Gen hablaba él como pondría afrodisíacos en su comida solo porque Icarus era Zack y ella era Aeris, necesitaban dormir juntos. Pero Icarus ni Aeris estaba interesados en formar una pareja o tener relaciones sexuales. Gen estaba muy decepcionada e inmediatamente asumió la personalidad del novio imaginario de Aeris, bajando su voz y ordenándole cosas. Esto solo se volvió más extraño cuando convocó a Aeris al sofá y los dos comenzaron a besarse y reírse en voz alta. Esto hizo que Icarus se sintiera incómodo, así que se dio la vuelta en su futón y trató de dormir. La relación entre Genova y su aprendiz Aeris comenzó a desmoronarse, hasta que un día, mientras Zack y Ojo fueron a la biblioteca a robar libros, Gen llamó a su pareja gritando y amenazando con quitarse la vida, porque Aeris había roto todas las relaciones de aprendizaje y amistad. Esta no es la última vez que veremos a Aeris en una historia similar. Al día siguiente, Gen le enseñó a Icarus el cómo hacer batallas de magia que básicamente son peleas de rol, mientras que Gen balanceaba un palo al ritmo de la música y fingía estar herida mientras que Ojo le arrojaba cosas invisibles. A pesar de sus intentos, no pudieron hacer que Icarus participara en su batalla de magia. Hasta que finalmente, Gen lo puso de pie y de repente se tiró al suelo jadeando mientras le decía "Mira Zack".
Tú puedes usar magia. Hubo muchas visitas como esta, Gen hizo muchas cosas como que cuando estaba estresada por algo, se desmayaba en la ciudad e Icarus se apresuraría a ayudarla, pensando que tal vez estaba anémica o algo así, solo para luego darse cuenta de que solo eran súplicas de atención. Cada vez más durante sus visitas, cada una de las cuales era un viaje en autobús de $300, Gen le pedía dinero para ir a comprar alimentos, juguetes o lo que sea. Icarus le entregaría, ya que siempre le enseñaron a traer cosas para el anfitrión como agradecimiento. Durante la primavera, Icarus y su amiga Sarla fueron a quedarse con la pareja para que asistieran a un concierto gratuito en la zona. Al llegar, Sarla necesitaba un personaje, por lo que Gen le asignó a Vincent Valentine, un personaje secreto de Final Fantasy VII por un cabello largo. A Sarla le pareció bien debido a que era su personaje favorito del juego. Gen inmediatamente quería una regresión a sus vidas pasadas con ambos, los llevaron a su dormitorio y ella puso un MP3 con la pesadilla apenas comienza un os de juego en bucle. Había ocasiones donde la pareja tratarían de forzar a Icarus y a los demás a recordar sus vidas pasadas. En un momento, Gen y Ojo encerraron a Icarus en una cámara de vidrio insonorizada en el sótano de un edificio escolar porque querían verlo recordar haber sido Zack. Rápidamente entró en un ataque de pánico y cuando finalmente lo dejaron salir, estaba temblando. Los dos trataron de permanecer serios pero siguieron riéndose y bromeando. Frustrada, Gen se dio por vencida y dijo que estaban siendo demasiado tontos en este momento. A lo largo de este proceso, Sarla había estado estornudando todo el tiempo. Gen y Ojo se tomaron esto muy en serio. Por supuesto, alérgica a la magia, podemos arreglarlo. Maldición. De la miríada de comportamientos que exhibió Gen, uno que realmente molestaba a Icarus era que mentía sobre cualquier cosa para obtener lo que quería. Haciéndose pasar por personas diferentes para pedir cosas de las tiendas, reclamar descuentos de todo tipo de cosas. Cosas como decirle a la librería cristiana local que los ángeles le hablaron para obtener libros gratis. La recordaban poniéndose una bata de laboratorio y llamando a varias compañías de suministros médicos tratando de obtener jeringas médicas. Gracias a Dios no lo hizo, porque ya los haría beber a todos Mako un Gatorade de color verde, y teñir de verde nuestra comida. Y hasta probablemente nos habría inyectado agua verde si hubiera conseguido las jeringas. Icarus encontró a la pareja algo molesta y excéntrica, pero aún así le gustaba pasar el rato con ellos. Entonces, cuando Gen y Ojo sugirieron que él viniera a vivir con ellos durante el verano de 2002, él aceptó. Podría conseguir un empleo para ayudar con los gastos y pasar el rato con los amigos que había hecho allí. Para él, era mejor que estar atrapado en su casa con su mamá. Icarus hizo un trato con su mamá sobre que tenía que encontrar un trabajo en 3 días o volver a casa, una tarea desafiante cuando no tenía auto ni número de teléfono. En ese momento, el único efectivo que ingresaba era lo que Gen obtenía de sus trabajos poco frecuentes de niñera, ya que Ojo era un estudiante de tiempo completo, por lo que Icarus realmente sabía que tenía que cargar con su propio peso y logró conseguir un trabajo en un supermercado. Después de una semana Icarus ya estaba cansando. Él era un caballo de trabajo, él era Zack, por lo tanto era el hombre varonil en oposición a Gen, la reina Cetra o Ojo, el científico frágil. Gen renunció a su trabajo de niñera y se negó a buscar otro trabajo. Icarus era el único sustento económico, el que tenía que arreglar o mover los muebles cuando era necesario. Icarus rara vez podía conectarse a su computadora, porque Gen estaba en línea casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El resto del tiempo, ella lo observaba mientras escribía. Gen está abusando de él. Icarus estaba cansado y quería salir de ahí. Pero tenía que ser duro y aguantar. Apenas se estaba empezando a darse cuenta, lo que hizo que se volviera menos tolerante con la pareja. Esto podría contar como abuso emocional, ya que Icarus no podría irse fácilmente porque estaba encerrado, no podría pedir ayuda o si no tendría el riesgo de ser echado, no podía llamar a su familia o si no Gen y Ojo se darían cuenta y tratarían de orientarlo sobre qué decir o qué pensar, no podría llorar y tendría que fingir una tonta excusa mágica para no ahogar la poca libertad que tenía Icarus. Gen tampoco apoyaba el hecho que Icarus tuviera una vida social. Sobre el ambiente. Era inexistente. Gen peleaba constantemente con Ojo, hasta llegar a la violencia, y esto solo era más difícil e incómodo para Icarus. Y el apartamento era pequeño, así que no había forma de no escucharlos. Escuchar gritos, luego la paliza, e inmediatamente después, el sexo ruidoso.
El trabajo de Icarus comenzó recortando horas, eso significa que se reducieron los ya minúsculos ingresos que ingresaban a la casa, pagaba todo, hasta la comida. En un entorno universitario normal, podría haber ahorrado fácilmente el dinero para pagar el alquiler. Pero, también tendría que hacer la compra de alimentos, Gen quería comida especial para su extraña fantasía. Para colmo, Icarus ni siquiera podía dormir toda la noche la mayoría de los días, Gen lo despertaba a las 3 de la mañana para ver algún disturbio mágico. Ocasionalmente llegaba un chico llamado Sid, llamado así por un piloto del juego. Sid era una de las personas más castigadas, las cosas eran normales con él debido a que era una persona agradable. Cuando Sid estaba allí, Icarus quería irse con él. Cuando se fue, esperaba que nunca regresara. Desde que Sid se fue, Icarus escuchaba historias de que él era un idiota total, según Gen y Ojo, y de vez en cuando, la pareja se peleaba tanto con Sid, cuando él seguía ahí. Icarus aún no se había dado cuenta, pero le habían lavado el cerebro. Era privado del sueño, aislado y luchando por mantener la comida en la mesa, estaba aterrorizado y miserable. Lo supo porque Gen tuvo una pelea con Aeris en un momento dado. Gen hablaba sobre cómo la habían traicionado, cómo estaban tan unidos, en ese momento comenzó a leer algunas historias de terror. Gen había hecho que Aeris se sentara en una bañera llena de cúbitos de hielo y colorante verde para alimentos como parte de su entrenamiento etc. No fue hasta después de que Aeris se fuera que Icarus comenzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Una noche, Ojo e Icarus estaban en la librería usada robando libros, cuando recibieron una llamada de una angustiada Gen, sollozando y diciendo que Aeris había llamado y quería algunas cosas que dejó en el apartamento. Gen comenzó a gritar y a amenazar con suicidarse, Icarus y Ojo comenzaron a entrar en pánico y le dijeron que estarían allí tan pronto como pudieran. Ojo e Icarus estaban enojados, ¿qué diablos había dicho Aeris para poner a Gen en tal estado? Ojo rápidamente llamó a Sid y le rogó que fuera a ver a Gen y su próxima llamada fue a Aeris. En el apartamento encontraron a Gen sentada en el medio del piso gritando que se había cortado las venas y sollozando sobre lo traicionada que se sentía, como el grupo una vez había estado tan unido mientras Sid cubría los cortes con paños húmedos. Icarus finalmente despertó por un segundo y supo que esto era una mierda. Conocía muy bien la vista de un corte profundo y de un corte leve. No fue ningún tipo de intento de suicidio, pero todavía estaba enojado con Aeris, porque se suponía que debía estarlo. Se unió a ellos para atacarla, ya sea mediante correos y la ignoró cuando vino a recoger sus cosas, aunque obviamente ella quería seguir siendo su amiga. Alrededor de este tiempo, Gen quiso mudarse a un nuevo apartamento, ¿la razón? El apartamento actual era una posilga total, ¿por qué ese estado? Porque Gen no quería limpiar. Toda la limpieza era realizada por los huéspedes que venían regularmente, pero nadie sacaba la basura hasta que llegaba el punto que el apartamento apestaba a carne podrida. Gen se negó a creer que esta fuera la razón, decía que el propietario anterior había causado algo, por lo que propuso que la única solución era mudarse. El nuevo apartamento era de un solo cuarto, por lo que Icarus no tendría escapatoria de cuando la pareja tendría sus peleas o su sexo ruidoso. Gen siempre vigilaba por encima de su hombro, revisando su blog, sus conversaciones y hasta en su propio diario, por esto Icarus empezó a sentirse desesperado y atrapado cuando hablaba con sus amigos, tenía que fingir que todo estaba bien para que cuando Gen hablara con ellos, no dijeran nada para meter a Icarus en problemas, y las pocas personas que conocían la situación se mostraron comprensivas, pero no pudieron hacer nada para ayudar. Para poder salir de esta situación, Icarus empezó a escabullirse por la noche para poder llamar a su padre, él era el único que sabía lo que realmente estaba sucediendo, además de Sar. Esos dos estaban informados sobre la situación, y ambos sabían que sonaba mal. Pero debido a que Gen lo cacharía, nunca podría decirles qué tan malo era la situación. Solo sabían que él estaba estresado, molesto y harto de que Gen no pudiera ganar dinero porque estaba embarazada de un bebé astral, según sus palabras. Un día que estaba en la mente de Icarus era el día de la mudanza, supuestamente tanto como Ojo como Gen ayudarían con la mudanza, Icarus tuvo que salir temprano del trabajo para ayudar. Las escasas horas del trabajo ya no eran suficientes para subsistir, Icarus ya estaba débil, mareado y enojado, pero se sintió obligado a ayudar sin romperse, estaba seguro. Pero Gen de repente no pudo ayudar en la mudanza y Ojo aún estaba en clases, dejando solo a Icarus a hacer la mudanza y aún así, Gen se rehusaría a ayudar por estar acostada en el sofá llorando por alguna gran perturbación en la fuerza o algo así.
Icarus estaba enfadado por esto, ya estaba despertando, pero no lo suficiente para querer irse. Aquella noche tenían que llenar el apartamento, así que fueron a Kmart, que era un largo viaje en autobús a la ciudad. Al llegar a Kmart, necesitaban cosas básicas, pero Gen vio unos telas de repollo, ella los quería para que el repollo no se estropeara, ella nunca usó repollo para cocinar, pero ella quería esos trapos simples a un precio alto, Ojo le dijo que una toalla funcionaría igual, así estalló una pelea de gritos. Gen gritando que ya no amaba a Ojo y que iba a dejarla, Ojo gritando que Gen siempre hacía esto y que no necesitaba los tontos trapos de repollo. Mientras tanto, la gente simplemente los miraba. Al viajar al apartamento, fue una batalla caliente y fría entre gritos y tensión. Icarus no vio ninguna salida en el corto plazo, ni siquiera tenía el dinero para una llamada telefónica a casa, y mucho menos un boleto de autobús, y sabía que si llamaba a su madre, probablemente solo le gritarían. Cualquier esperanza de que un nuevo apartamento pudiera ser un buen comienzo se desvaneció. La situación de la basura casi de inmediato asomó su cabeza y luego Gen comenzó a hablar de tener un gatito, de la que de alguna manera Gen sería una completa irresponsable. Gen siempre llevaba una falda morada que le cubría sus pechos, ella siempre lo usó desde el primer viaje que la conoció, ella nunca lavó esa falda ni tampoco se bañaba, solo se untaba aceites perfumados y purpurina. Ni hablar del olor de ese lugar, era como una miasma de inmundicia con un aroma de azúcar artificial mágica rociado sobre él, eso era muy enfermizo. Mientras las cosas en el trabajo iban peor, Icarus seguía perdiendo horas hasta que literalmente tuvo una hora a la semana. No podría vivir con $6 a la semana, y mucho menos con cumplir con las expectativas de Gen, hasta estar al borde de un ataque de nervios. Icarus evitaba la realidad mientras dormía. No podía comunicarse con nadie y tan solo podía ver a Sid con simpatía. Un día en el trabajo, llovió tanto que se cortó la luz así que todos se regresaron a casa. Caminó bajo la lluvia con sus zapatos empapados, así que los dejó afuera del apartamento para que se secaran durante la noche. En esa misma tarde, después de la lluvia, Gen trató de hablarle de Dios acostado en el pasto con Sid. Sid ya podía decir que su estado de ánimo era desagrado y ni siquiera trató de presionar el asunto. Gen siguió tratando de hacerle decir que creía en Dios, era el peor momento para tratar de hacerlo creer. Trataría de pasar por una niña pequeña y llorar, y Icarus harto de la situación le terminó gritando al respecto. Ella corrió de regreso al apartamento con un llanto fingido. A la mañana siguiente, alguien me había robado los zapatos. Icarus se había roto al final, este maldito pueblo, esas malditas personas desagradables, mi dinero no era suficiente, Icarus pensó, lo tuve. Lo acababa de tener. Tomó algo de ropa, una navaja de bolsillo, un cuaderno y los últimos $5 que aún tenía en el bolsillo, metió todo en su bolsillo y caminó, sin sus zapatos, iba descalzo. Icarus no tenía dinero, por lo que no podía salir de la ciudad, pero podría conseguir comida barata para sobrevivir. Ya estaba acabado y renunció a su trabajo. Estuvo unos días sin hogar, pero, se sentía fantástico, genial y mejor consigo mismo. Eso era mejor que los 2 meses completos que pasó con esos lunáticos, tenía la libertad de ir a donde quisiera, no había olores fétidos, no había luchas, no había alguien que lo obligara a comprar un bistec, alguien que lo obligara a ver cosas mágicas. Estar sin hogar era mejor que vivir con gente como ellos. Pasó los siguientes 2 días merodeando por la parada de autobús o frente al cementerio, sentado a la sombra y dibujando. Cuando no estaba haciendo eso, pasaría una buena cantidad de tiempo en la sala de computación del campus abierto usando el inicio de sesión robado de Ojo para acceder a internet. Se escondió de ellos y creó una nueva cuenta de AIM para reconectarse con sus amigos, les contó todo lo que había sucedido, ellos estaban horrorizados. Resulta que Gen en realidad había llamado a Sarla, que vive en California, y exigió saber dónde estaba, Sarla estaba preocupada. Finalmente Icarus era libre para contarle lo que quería y no tener miedo. Llamó a su casa, porque simplemente no podía quedarse ahí, solo le dijo que estaba bien y que planeaba regresar a casa de alguna manera y en una fecha límite. Asustado de comunicarse con alguien más, Icarus le mandó un mensaje a Sid, estaba aterrorizado, no quería ser descubierto y convencido para regresar a esa casa, Ícaro le envió un mensaje a Sid, temeroso de comunicarse con alguien más. Ícaro estaba aterrorizado, no quería volver a estar cerca de esa casa y si lo encontraban solo podrían convencerlo de que regresara por lo bien que lo habían descubierto, estaba asustado. Le confesó a Sid la mayor parte de lo sucedido y este vino a su rescate para quedarse en su casa, tal vez una noche o algo así.
Sid lo invitó a tomar unas cervezas y hablaron sobre los juegos de rol de la vieja escuela que hacía que Icarus se olvidara de todo. Un par de días después, Sid llevó a Hikaru a la casa para recoger lo que quedaba de sus cosas. Gen se paró en la puerta actuando como si Hikaru la hubiera traicionado por completo. Sabía que después de irse sería el próximo a Eris, pero no le importaba. No le importaba cuántas personas le vinieron a decir que era horrible, él solo quería salir de ahí. Ya tenía sus cosas y ya estaba fuera de allí. Icarus llamó a su papá usando el teléfono de Sid y finalmente pudo contarle lo que pasó, temeroso de contarle todo porque sonaba muy loco. Pero solo tomó 30 segundos después de la llamada antes de que su padre se pusiera en contacto con su tío y le ordenara a Icarus algunos boletos de avión a Alabama. Hizo amigos en el apartamento de Sid, todos se llevaron bien, Chell la prometida de Jai se enfadaría con Chell unas 10.000 veces, y finalmente compraron algo de comer. Icarus llegó a la estación de autobuses a tiempo, fue al aeropuerto y tomó un vuelo a la casa de su padre. Gen trataría de llamarlo una vez después de eso, pero su número fue bloqueado poco después. Ella trató de decirle que aún eran amigos, pero ya no eran eso. Icarus es una especie de villano para ellos ahora, y a él no le importaba en lo absoluto. Terminó con ellos por y para siempre. Nunca volvió a la casa de Final Fantasy. Desafortunadamente, ese no es el final de la historia para otras personas, ya que esta no era la única historia. Después que Icarus se fuera de esa casa, este chico tomaría su lugar. Cuando le pidieron que se mudara al apartamento, McCall estaba muy nervioso e inventó una excusa. Las chicas le creyeron su historia y lo dejaron en paz por un tiempo, pero lograron desenmascarar la mentira del chico, le gritaron en la cara y lo ataron a una silla, obligándolo a mirar él como Gen y Ojo se violaban entre sí. La manipulación fue sutil, continua y traumática. El capitán McCall tuvo bastantes dudas sobre lo sucedido. Pensó que él era el verdadero villano y que la pareja no había hecho nada malo, excepto pedirle que se mudara con ellos. Otra persona, a lo que Icarus se refiere como Bean, debido a que la persona cuestionada no permitiría la divulgación de este testimonio de los abusos recibidos. Bean era una persona respetada por Gen, al menos inicialmente. Bean era el comodín de la casa, incluso vendería sangre para mantener el estilo de vida de Gen. Todavía vivía con ellas pero encerrada en el desván y obligada a hacer el menor ruido posible. 3 años después de escapar de la casa Final Fantasy VII, más tarde se volvería una leyenda del internet. Al compartir su historia en línea, le llegaron docenas de cartas de testimonios de víctimas, lo que lo llevó a crear la página de Monsusi, para compartir todas las historias a quienes Gen haya lastimado. Actualmente, después de 15 años la página sigue vigente. Icarus vive ahora en Massachusetts con su pareja y sus 3 gatos, y tiene un webcomic algo popular. Las cosas siguen bien para él. Realmente solo estuvo muy brevemente involucrada en todo el asunto de Gen y Ojo. No habló mucho con ellas, y la mayor parte de su experiencia con ellas se limitó a un fin de semana. Entre 2000 y 2001, Sarla se había vuelto fanática de la banda de rock alternativo, Jimmy Eat World. Ella sabía que Icarus era amigo de Gen y Ojo, y las visitaba seguido. Sin embargo, las chicas nunca tuvieron comunicación con Sarla, aquí sabía muy poco de ellas. De todos modos, Icarus le dijo que había un concierto gratuito de Jimmy Eat World en aquella zona, por lo que podrían aprovechar para quedarse un fin de semana con Gen y Ojo. Estaba decidido, así que Sarla ayudó a pagar el boleto del autobús y se fueron. Sarla intentó ser una buena invitada ya que no conocía a Gen ni a Ojo, no quería ser grosera ni nada por el estilo. Al llegar tuvieron que ponerle un apodo, era un papel que tenía que desempeñar mientras se quedaba ahí. Todos los que se quedaban con ellos asumían el rol de un personaje de Final Fantasy VII, Sarla solo les siguió el juego ya que era una invitada y no se conocían. Sarla asumió el papel de Vincent Valentine por el fin de semana. Era un poco incómodo ser Vincent debido a que el personaje tiene una historia con Ojo para nada agradable juntos, aunque solo era un problema cuando Ojo estaba metida en su papel, y eso no sucedía muy a menudo. Tenían batallas mágicas y creencias extrañas del estilo. Sarla le dieron una capa roja que le gustó, y eso solo era otro indicio de que ella era Vincent para ellas. Una de las cosas más extrañas que sucedieron fue algo relacionado con un clon de Sephiroth.
Un día Sarla no podía dormir, se puso un poco rara y hablé unas algarabías, como estaban fingiendo ser de Final Fantasy VII en ese momento, empezó a bromear de que era un clon de Sephiroth, eso parecía ser una broma común entre ella e Icarus por un tiempo, pero Gen parecía convencida de que ese clon era alguien real, según era una vida pasada o algo por estilo, básicamente ese clon de Sephiroth era una persona separada de Sarla. Obviamente, eso no era cierto, pero era algo bastante incómodo ya que Gen parecía confiada y Sarla solo quería ser cortés. Gen incluso pidió hablar con ese supuesto clon y retrocedió a una vida pasada infantil o algo propio para intentar que él se sintiera más cómodo, así que lo fingió, pero al final pareció satisfecha con eso al final. Cuando fueron a su casa, Sarla estaba pasando por un episodio de lo que ella llamaba una infección de los senos paranasales, pero en realidad resultó ser una bronquitis crónica. De todos modos, el gran síntoma fue una tos muy persistente y profunda, pero Gen dijo que era porque Sarla era alérgica a la magia. En un momento, dijo que lanzaría un hechizo para que dejara de toser, y agitó los brazos y todo. No pasó nada. De todos modos, Sarla e Icarus fueron al concierto y la pasaron muy bien, aunque se llenaron de lodo. El fin de semana ya había llegado a su fin y tenían que irse pronto. Gen y Ojo no querían que se fueran por lo que les preguntaron si querían quedarse unos días, Sarla se estaba divirtiendo mientras estaba allí, así que no le importaba quedarse unos días más. Salieron de compras con bastante regularidad, pedían regalos, sobre todo Gen, como Sarla era su invitada, sintió que debía conseguirles cosas que querían, al final gastó más de lo que pensaba al regresar a su casa. Probablemente el momento más extraño de todo el viaje fue la regresión a vidas pasadas. Todos fueron al dormitorio y pusieron la pesadilla apenas comienza de la banda sonora de Final Fantasy VII. Gen y Ojo dijeron que ahora verían qué personajes de Final Fantasy VII éramos realmente. En este punto, Sarla estaba preocupada por ser expuesta como una falsa, si en realidad no fuera Vincent o un personaje de un videojuego, sin duda las cosas se pondrían incómodas. Básicamente, se acostaron mientras sonaba la música y Gen hizo un discurso tipo regresión hipnótica para sacar a relucir sus vidas pasadas. Como habrán adivinado, esto no funcionó para Sarla, cuando le preguntaron quién era ella, dijo que era Vincent. Todos los demás eran personajes de Final Fantasy VII, ¿y quién más podría ser Sarla? De todos modos, en este punto le dijeron que ella se convirtió en Vincent y que su alma estaba en su cuerpo. Realmente no hubo un cambio, pero le siguieron el juego de todos modos. Después Icarus y Sarla estaban bromeando y arruinaron el ambiente. Sarla recordaría que había un tipo en el autobús que estaba escuchándolos, los puso nerviosos. Gen dijo que se bajaría en la siguiente parada y el tipo se bajó en la siguiente parada, y de paso dijo que esa persona era una especie de demonio que los perseguía, y esto influyó en lo que sucedió después. Cuando Sarla trataba de lidiar con el asunto de Gen y Ojo, sucedieron cosas que le recordaron a un bastardo que abusó de ella hace años, según Sarla por las menciones de Vincent siendo molestado por Ojo, ese tipo espeluznante en el autobús, todo el asunto de la regresión a vidas pasadas, la afirmación de que algo la perseguía y por eso estaba tosiendo, cosas así. Todas las cosas pequeñas, pero le incomodaban. En ese momento, Sarla estaba totalmente aterrorizada al pensar en aquel bastardo, y probablemente estaba hiperventilando. Gen arrojó un montón de sal en un círculo y lanzó algunos hechizos o algo así. Ella dijo que él no podía atraparla porque vomitó algunas protecciones espirituales o algo así, y Sarla estaba bastante segura de que ella estaba diciendo que ese tipo en el autobús estaba poseído por aquel bastardo. La única vez que la pareja contactó a Sarla fue cuando ésta estaba en California en verano. Cosa que le sorprendió y confundió en ese momento, apenas habló con Gen y Ojo y nunca compartió información personal, mucho menos su teléfono de California. Ellas le llamaron a Sarla para avisarle que una tal Yasa había desaparecido y estaban preocupadas, por supuesto, Sarla no tenía ni idea de eso. Simplemente dijeron que estaban realmente preocupadas por ella y que no tenían idea de por qué Icarus se levantó y se fue. Sarla se preocupó por eso último, buscó algún tipo de publicaciones en diarios para saber qué sucedió, pero nada, todo terminó hasta que Icarus apareció de nuevo. No volvió a hablar con ninguna de ellas después de eso. En una serie de intercambios de correos entre Icarus y Mela, quien viviría por un tiempo con Gen, se describe hasta dónde habría sido capaz de llegar Gen. Mela conoció a Gen en un internado en Utah.
Gen era conocida como la chica que se creía vampiro y Mela era conocida como la chica que se creía extraterrestre, se llevaban bastante bien por estas razones. Mela quería reencontrarse con Gen después del programa, por lo que buscó en internet hasta encontrarla. Mela pudo contactar con Gen, esta última estaba buscándola por todas partes, lo que le hizo poco probable a Mela, pensaba que no le importaba mucho encontrarla, aunque cuando hablaron hizo un gran alboroto sobre lo susodicho. Gen logró sacarle más de $2000 en el transcurso de las 2 semanas que Mela estuvo con ella. Mela se dio cuenta de algo mientras estaba allí, que Gen no tenía ni un solo par de tijeras, o un microondas, o una tostadora, o cualquiera de esas otras cosas normales, pero ella tenía una colección terriblemente extensa de muñecas y cristales, junto con un montón de joyas caras. Gen simplemente no tenía idea de cómo gastar el dinero en las cosas que necesitaba y lo gastó en las cosas que quería. También tenía que comprar alimentos nuevos todos los días, verduras y frutas frescas y carne. La sangre en la carne congelada estaba de alguna manera contaminada y las comidas siempre giraban en torno a lo que Gen quería comer. Gen cocinaba lo que ella quisiera y comenzaba a pensar en su comida alrededor de las 10 p.m. La cocción comenzaba cerca de la medianoche y la cena se servía en la madrugada. Gen habló frenéticamente sobre todas las cosas malas que estaban pasando y de alguna manera logró que sonara mucho peor. Su solución, Mela y su dinero, deberían ir a vivir con ella. Mela estaba desesperada por alejarse de sus padres, estaba asustada y deseaba desesperadamente vivir en un lugar donde fuera aceptada. Ese lugar definitivamente no era con Gen, pero entonces Mela no lo sabía. Cuando Mela decidió mudarse con ellos, tenía $17,000 en el banco, dinero que Gen agotó rápidamente para comprar objetos innecesarios y comidas deliciosas. En poco tiempo, Mela recibió un cheque por $80,000 de la compañía para la que trabajaba, y Gen inmediatamente volvió a gastarlo en más objetos mágicos, innecesarios que no saldrían de su habitación. Hablando de habitaciones, Mela sacó unas cuantas imágenes que mostraban las condiciones del apartamento, habían muchos papeles, plumones, basura y hasta ropa sucia tirada por todos lados, súmenle el olor fétido y la purpurina que rondaba por la casa. Cuando la chica le pidió a Gen que no gastara dinero en objetos inútiles, esta última dio paso a una de las crisis habituales, donde le rogó a Mela que se mantuviera atada y unida para vencer a las fuerzas del mal. Mela aceptó quedarse con Gen de esta manera porque quería sentirse especial, estaba desesperada y sola, por eso le creyó. Podía hacer algunos trucos de magia, era buena para leer a la gente y bastante precisa para leer las cartas del tarot. Mela cayó en sus mentiras. Ya durante el traspaso de Mela, la relación sentimental de la pareja se había deteriorado drásticamente, hasta el punto de que Gen decidiera sustituir a Ojo por una tal Ángel, una persona mucho más violenta. Durante esos 2 años de convivencia, Gen se acostó exclusivamente con Ángel, mientras que ésta tuvo sexo con Ojo. Ojo se vio obligada a permanecer callada la mayor parte del día, de lo contrario sería reprendida. Un día, durante una discusión, uno de ellos agarró a Mela por el pelo y le golpeó la cabeza contra el suelo en repetidas ocasiones mientras su compañera la golpeaba y finalmente se sentaba sobre ella tratando de estrangularla. La herida en la cabeza dejó inconsciente a Mela y, después de un tiempo, Gen la convenció de que ella era la primera en atacar a la pareja durante la discusión. Fue aquí donde Mela decidió eliminar a sus compañeros de cuarto. Kat también fue identificada como Zack, en ese tiempo no le estaba yendo bien con sus padres, y tuvo una depresión que empeoró con el fallecimiento de su abuela. Gen, Ojo y Ángel se dieron cuenta del estado en el que Kat se encontraba y se engancharon bien y fuerte en ese momento de depresión. Las peleas de Gen y Ángel llegaban a ser demasiado violentas, sus peleas se ponían tan feas que podías escucharlas en cualquiera de los pisos de la casa. Podías oírlos golpeándose y gritándose entre sí, habían portazos y se aventaban amenazas de irse. Las peleas ocasionalmente también estarían al aire libre donde los transeúntes podrían y recibirían la peor parte de cualquiera de sus enojos. Y, sin embargo, al final, se encogería de hombros como si nada importante hubiera sucedido. Hubo una ocasión en la que Kat estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, ella irrumpió y me agarró la carne de la parte superior del brazo izquierdo y me sacudió muy fuerte, gritando por no mirar. Afortunadamente, esa fue la única violencia física que le hicieron a Kat, pero tanto Mela como otra chica fueron golpeadas mientras Kat vivía allí. Gen también parecería enojarse y enloquecer al azar por razones muy pequeñas.
Por ejemplo, estábamos a punto de irnos de viaje a Gettysburg cuando Gen encontró uno de sus platos de vidrio violeta favoritos hecho añicos en el suelo. Nadie había visto lo que sucedió para que el plato se cayera, sin embargo, Gen interpretó que alguien estaba trabajando en su contra o algo así y rápidamente tuvo un ataque, diciendo que no se sentía bien y cuando Ángel trató de calmarla, se convirtió en una violencia total en medio de la cocina. Afortunadamente, no hubo ninguna experiencia aterradora con los artículos personales de Gen. Solo mucha comida mohosa, excremento de gato y manchas de origen desconocido. Daba miedo cuando Carl lo visitó por primera vez. Todo el lugar era simplemente surrealista y desordenado. Esto era un desastre de comida. En 1999, Theo se había unido al fandom de Final Fantasy VII, escribiendo fanfics y fanart sobre el impopular villano. Ojo, el científico loco del juego. Alcanzaría cierta notoriedad en esa pequeña comunidad, lo que lo llevaría a tener nuevos amigos, entre ellos Aeris y Ojo. Esta comunidad unida se convertiría en un punto brillante en la vida de Theo. Por ese tiempo Theo conocería a Ojo, también conocida como René, mientras que ella nunca jugó Final Fantasy apreciaba la escritura de Theo. Theo adoraba a Ojo, se respetaban mutuamente y Theo amaba escucharla. Ella era genial para Theo. Aparte de Ojo, Theo también conoció a Aeris. Theo respetaba mucho a Aeris, no compartía sus ideas del soul bonding, pero era cortés con ella. Como Theo, Aeris era bastante fanática de Final Fantasy VII. Los tres se hicieron amigos, a pesar de que Theo vivía en Maryland mientras que los otros dos vivían en Pensilvania. Internet hizo que la distancia fuera insignificante. Ojo finalmente jugaría al Final Fantasy VII y se engancharía, ella también tendría el mismo aprecio que Theo tenía por el villano Ojo. No pasaría mucho tiempo para que Ojo creara Ojo.org, un sitio web dedicado al personaje. Esta sería la llama que atraería a Gen a sus vidas. A finales de 1999 y principios de los 2000 cuando Ojo recibió un correo. Aparentemente, Gen pensó que cada latido de un fanfic de Ojo en particular se sincronizaba perfectamente con su vida personal, era como si la conociera. Se acercó a Ojo pensando que ella era Theo, y Gen le envió un correo electrónico lleno de elogios tan grandes que Theo se negó a pensar que era genuino, pero quería creer. Le agradeció por el elogio y pensó que Gen era una simple fanática demasiado entusiasta. Estaba realmente equivocado. Gen le respondió, contando rápidamente una historia sobre su expareja y sus sentimientos. Theo no sabía cómo responder a esto, por lo que lo ignoró por un momento. Después de esta primera impresión, el interés de Gen se desvió hacia Ojo. Las dos comenzaron a comunicarse regularmente y antes de que nadie se diera cuenta, Gen se había colado en su pequeño rincón del fandom y el grupo de amigos de Theo, que incluía a Aeris y Ojo. Aeris fue mucho más crítica con Gen que nadie en ese grupo de amigos en ese momento. Ojo había sido su amigo al principio y Gen acababa de mudarse con ellos de la nada y se hizo un montón de espacio allí. Ojo no estaba acostumbrado a que la halagaran de la forma en que Gen lo hacía con ellas, por lo que estaban magnetizados. A pesar de las sospechas de Theo y la cautela de Aeris, Gen se convirtió en un elemento fijo en la comunidad, haciendo amigos y enemigos donde quiera que fuera. Gen también trajo consigo algo más: la idea de ser la reencarnación de un personaje ficticio. Si bien Aeris había acuñado el concepto de unión de almas en el grupo, ella nunca trató de imponérselo a nadie más. Pero ese no fue el caso con Gen. Gen asignó rápidamente personajes de sus franquicias favoritas a todos sus amigos, siendo el más destacado Final Fantasy VII. Gen se convirtió en Genova, René era Ojo y Aeris era, pues Aeris. Como Gen estaba en contra de la idea de los dobles, Theo ya no podía ser Ojo, lo que creó cierta tensión, ya que Gen insistía en que Theo era otra persona y solo necesitaban averiguar quién. Theo todavía se preocupaba mucho más por el personaje que por Gen, y se notaba, y eso la enfureció. Sobre Aeris, Theo respetaba sus teorías pero Gen incorporó muchas de las creencias de Aeris en su propia forma de hacer las cosas, y se usó de una manera para atrapar aún más a Ojo. Aeris estaba enojada. Gen convenció a Theo, por lo menos por un tiempo, de que debido a que él no reconocía que los personajes que estaban en su cabeza estaban pasando por dolor, Theo también era una especie de abusador y no quería ser visto como un abusador, así que dejó de escribir para él mismo mientras estaba más bajo la influencia. Theo pudo salir de esto debido a poder personal y una pequeña cantidad de influencia en internet y de sus amigos.
Por la forma en que Gen expresó las cosas, su vida hogareña en California/Oregón era horrible, su madre era una especie de monstruo controlador. Pero si eso era cierto o no es muy debatido. Habiendo hablado con alguien que la conoció, mientras vivía con su madre en Oregón en ese momento incluso la conoció, su madre sonaba como una mujer encantadora que realmente solo quería lo mejor para su hija. Pero la percepción es algo complicado. Conociendo la inclinación de Gen por retratar su vida como trágica por simpatía, es muy probable que las cosas en casa no fueran realmente malas. Probablemente solo quería estar libre de la guía de los padres y vivir con alguien que la adorara y buscara satisfacer todas sus necesidades. En 2001, Gen obtendría un boleto de autobús que la llevaría desde la casa de su madre hasta el colegio estatal en Pensilvania. Theo sintió aliviado de que Gen saliera de su mala situación y que significara el final de los mensajes instantáneos suicidas nocturnos. Al principio, Gen y Ojo parecían haber encontrado un espacio perfecto el uno para el otro y habían iniciado una relación amorosa, y Theo estaba algo celoso de las dos. Por supuesto, esta vista era solo desde afuera, y no tenía forma de saber qué estaba pasando realmente. Por el verano del 2002, Icarus se mudaría con la pareja y por ese tiempo Theo se había alejado de la pareja, por lo que no estaba al tanto de lo que sucedía cuando Icarus estaba allí. Alrededor de este tiempo, Aeris dejaría el grupo y poco después Icarus escaparía, y este último contactaría con Theo y comenzó a contarle lo que realmente sucedió. Theo lo creyó, y eso hizo que se preocuparan más por Ojo y que quisieran echarla. Así que Theo volvió a meterse en la piscina. Gen tenía a Theo exactamente donde lo quería. Vulnerable, desesperado y solo. Alrededor del invierno de 2002, Theo comenzaría a hacer viajes al colegio estatal para visitar a Ojo y Gen. Las cosas con Gen habían estado tensas durante mucho tiempo, pero no había relación con Ojo si Gen no estaba involucrada, por lo que Theo tuvo que hacer todo lo posible para lidiar con ella. Tiempos después llegaría Ángel, una mujer que les haría la vida peor. Durante mucho tiempo, Ojo estuvo perdida en el pozo negro de Gen, uno donde cualquier contacto que hiciera Theo sería controlado por Gen, pero en 2009, cuando Ojo dijo que él y Ángel se irían, Theo tentativamente aprovechó esa oportunidad. Los dos siguen los diarios privados del otro en estos días y se mantienen en contacto a distancia. No se sabe si alguna vez podrán recuperar por completo la amistad que una vez tuvieron. Ojo había sido alguien increíblemente importante en su vida en ese momento. Una parte vital para el descubrimiento de las semillas de su identidad. Y alguien a quien Theo tuvo que dejar atrás. El sitio web ojo.org fue regalada a Theo en el 2006, quien después se lo daría a otra persona en 2015, y actualmente el dominio está abandonado. Sobre Theo, él ahora vive su mejor vida con su esposo y sus dos gatos, trabajando en el empleo de sus sueños. Al momento de publicar su historia, Icarus nunca esperó una respuesta tan ruidosa. El post original en LiveJournal se volvió viral y se llenó de comentarios de fanáticos de Final Fantasy VII, todos afirmando de haber oído hablar de Gen y su grupo antes. La publicación terminó en los tableros de 4chan, donde ganó popularidad. La historia fue tomada con disgusto e ira, y de ahí nació el nombre, la casa de Final Fantasy VII. Al recibir cada vez más testimonios de víctimas de Gen y Ojo, Icarus decidió crear un sitio específico para advertir a las personas de la pareja excéntrica, sitio que sigue actualizándose con las experiencias que le llegan y sigue vigente al día de hoy. Existen más experiencias e historias, pero solo conté las más relevantes, aunque estas historias también son dignas de mención. Después de descubrir el sitio de Demon Shushi, Gen y Ojo no estaban contentas. Borraron sus redes sociales y acusaron a todos los involucrados de mentir, hasta acusaron a Icarus de estar drogado, a pesar que ellas sabían que no lo estaban. Afirmaron que los relatos personales no eran ciertos y al mismo tiempo comenzaron a atacar a las personas que no estaban involucradas. Saltaron de fandom a fandom y también de estado, pero nunca han podido limpiar su reputación y la gente obviamente se cansó de guardar silencio al respecto. Y debido a esta mala reputación, Gen y Ojo han desaparecido del centro de atención, al menos temporalmente. De hecho, han resurgido en el fandom de Aníbal, continuando implementando su patrón de abuso y violencia ya sea física o psicológica. Después de ser descubiertas una vez más, desaparecieron nuevamente en 2015. Actualmente sus actividades siguen siendo desconocidas. Ryan, I've got Freddie on the phone. Could I get a real quick? Can she say hello? Yes. Can I use the mic? I don't know if it's gonna show up. Freddie, are you there?
Yes, we can hear you, Freddie. Hey, we wish you were here. Thank you so much for having me. I have a question for Will Graham. I'll take that. Agent Graham, I know that things between you and I have been bad at best. But if I come breaking out of jail, would you come on a road trip for justice with me? Esto es un jodido culto. Hay varias definiciones de un culto, pero la definición universal es la siguiente. Cualquier grupo que tenga una estructura de liderazgo autoritario tipo piramidal con toda la enseñanza y orientación provenientes de la persona / personas en la parte superior. El grupo afirmará ser el único camino a Dios, Nirvana, paraíso, última realidad, completo potencial, camino a la felicidad, etc., y utilizará la reforma del pensamiento o técnicas de control mental para obtener el control y mantener sus miembros. Gen no solo creía que era una reina de las hadas, sino que era la última hechicera, un usuario de magia alienígena de las estrellas y hasta un ángel. Eso podría enseñarnos a todos la forma correcta de hacer las cosas. Solo ella podía hacerlo, cualquier otra persona estaba equivocada. Ojo era su sacerdote, y cualquiera a quien ella decidió que quería por cualquier razón, de repente era el único con esa habilidad. Cuando eres el objetivo de ellos, eres muy raro y único y nadie más puede verlo. No podían hablar con sus familias o amigos. Tuvieron que renunciar a todo su dinero. Les lavaron el cerebro. Estaban controlados. Trabajaban para el culto. Renunciaron a sus propias creencias y aceptaron las de Gen. Cualquiera que discutiera estaba inmediatamente en su contra, es decir, Aerys cuando se fue, se convirtió en una villana y ahora estaba conspirando para destruir el mundo, porque no estaba de acuerdo con Gen. Solo vean y comparen a algunos abusos de derechos y libertades que se dan en estos cultos. Era un culto, uno pequeño, pero lo era, que con el tiempo ganaban más miembros vulnerables. Actualmente, Jennifer Cornett está acusada de varios crímenes, entre ellos están fraude, chantaje emocional, estafas de caridad, coerción sexual, representar ilegalmente negocios oficiales, firma de contratos con nombres falsos, abuso, acoso, lavado de cerebro, violencia sexual, falsificación y malversación. Si quieren saber más de Gen, ella misma ha escrito una biografía de ella misma, que bueno, demuestra la clase de persona que es. Les pondré un pequeño cacho de su biografía para que observen y juzguen. Hola, mi nombre es Gen y ayudo a rehabilitar vampiros y asisto en despertares espirituales. También me ocupo de emergencias metafísicas y, oh sí, también hago exorcismos y destierros. Soy bastante versada en rituales antiguos y, a menudo, uso mi propia sangre para sellar hechizos. No soy católica, pero no soy wiccan. Dios me habla y me dice que se acerca el fin del mundo, dice ella. Estoy casada con Metatron y, oh sí, soy la encarnación física del ángel Uriel. En vidas pasadas he sido Integra Van Helsing, Sephiroth y de Landau Albatou, entre otros. He ido a muchos terapistas, pero todos siguen diciéndome que estoy bien. Aparte de los sacerdotes católicos que quieren exorcizar mi casa y mi esposo, las cosas son bastante normales. El 15 de julio del 2008, un usuario llamado Dragon Tiger Claw abre una publicación en LiberJournal titulada Compañera de Cuarto Loca, parte 1 publicándola en Usemate Horror, una sección en la que se comparten historias de quienes tuvieron que vivir con inquilinos fuera de lo común. En el post, el autor se refiere a sí mismo como Pete, y cuenta la historia de cómo una chica llamada Sarah, que acaba de mudarse a una casa de 4 pisos, comienza a perturbar la tranquilidad de sus compañeros de cuarto. La chica fue aceptada después de conocer un poco su vida laboral. Los inquilinos ya presentes ya tenían un trabajo estable con salario fijo y pagaban el alquiler a partes iguales, así que solo aceptaban a personas que serían capaces de pagar el precio. Sin embargo, inmediatamente después de la mudanza, Sarah anunció que había perdido su empleo como programadora y los chicos estuvieron dispuestos a ayudarle a pagar su parte y de paso a buscarle un trabajo. Después de 3 semanas, Sarah seguía siendo desempleada debido a que rechazaba los trabajos que le ofrecían, por lo que pasaba su mayor parte del tiempo jugando a Suikoden. Resultó que Sarah se sintió conectada espiritualmente con el juego, específicamente con Odessa Silverberg, afirmando ser la reencarnación humana de ese personaje del juego, incluso cambió su nombre legal.
Mientras tanto los inquilinos, dudando de la veracidad de las palabras de Sarah, descubrieron a través de una investigación que su trabajo era el resultado de un engaño, y la chica le pidió a un amigo que hiciera el papel de trabajador. Luego de unos días, Sarah comenzó a invitar a otras personas a la casa, quienes compartían el vínculo por Suikoden, afirmando también ser las reencarnaciones de varios personajes del juego, esto para dar vida a los rituales de soulbonding, con la misma dinámica de los rituales practicados por Gen. Pronto se descubrió que la verdadera fuente de ingresos de Sarah eran donaciones de sus amigos que invitaban a la casa para ayudarla a fusionar su religión y ayudar a los donantes a encontrar sus verdaderos orígenes. Esta historia llegó a otros foros y las personas mostraban escepticismo y fascinación por la saga de Sarah. Un usuario llamado Jalgerunde asegura conocer e incluso con haber salido con la chica por un corto periodo de tiempo, también publicó algunas fotos y la presenta como Catherine Rain. Que estaba unida espiritualmente al alma de Aeris, un personaje de Final Fantasy VII, y que su novia estaba atada al alma de Sephiroth. También recuerdo que se cambió el nombre por uno de mierda de Fantasía Nerd. En una de las fotos se puede reconocer el característico vestido blanco que Sarah usaba durante los rituales de soulbonding. Otra prueba tangible, que vinculaba a la protagonista de la saga de Sarah con Catherine Rain, eran los documentos de reemplazo de nombre, encontrados mediante una simple búsqueda por nombre en los archivos. Después de leer sobre la casa de Final Fantasy VII, Jalgerunde afirmaría con confianza que Catherine estuvo involucrada en las actividades de Gen y ojo, de hecho parecía que Catherine era en realidad Aeris, la aprendiza de Gen, y luego de abandonar a su instructora, Catherine fundó su propia comunidad de soulbonding, pero centrada en el juego Suikoden. El mismo día, Icarus publica una actualización en su sitio. Bueno, Sarah, gracias a estos foros, ahora tenemos un montón de fotos geniales y enlaces para ti. ¿Qué pasó con la publicación original de la saga de Sarah? Catherine se enteró y le pidió al autor eliminar el post existente y este accedió. Aunque la saga de Sarah se quedó guardada en el internet junto a la bizarra casa de Final Fantasy VII. ¿Dónde está Gen? No se sabe mucho del paradero de Gen actualmente, solo que estuvo saltando de fandom a fandom, incluidos el fandom de Hellsing, El Señor de los Anillos, Buffy la Casa Vampiros, Los Increíbles, Second Life, Babylon 5, Tomb Raider y por último Aníbal, donde tuvo más relevancia ya que según hizo un culto parecido al de Final Fantasy VII, pero con personajes de Aníbal en su lugar para cometer esos rituales locos y fraudes. Es muy difícil encontrar a esta chica, lo último que se sabe es que cuando había una convención ella mandaría a alguien a tomar fotos de elenco. Realmente recomiendo mucho no hacerle mucho caso a esta parte, casi no hay información y las pocas fuentes que tengo no son muy confiables y es algo confuso. ¿Quién sería tan bobo ingenuo para caer en esto? Hay que recordar que las víctimas de Gen eran personas que estaban en una situación difícil, situaciones en las que Gen se aprovechó. Por lo que recomiendo ser empáticos y no culpar a la víctima, hay que respetarlos aún por más loco que se escuche el asunto. Siempre hay que tener cuidado con quien chateamos en internet, siempre hay que ser cauteloso con la gente en internet, no sabemos si con quien hablamos es en realidad Jennifer Cornet o un loco mucho peor. Mi nombre es Luz, haz lo que digo yo.